Bueno, yo creo que estamos todos, vamos a empezar, ¿verdad? Así que buenas tardes y muchas gracias por haber venido. El título de la charla de esta tarde es algo así como Configuración del espacio-tiempo en el universo local de un fotón aislado. ¿Cómo se? Está bien, ¿no? Si queréis, en un plan más coloquial, el título podría ser Cabalgando a lomos de un fotón. En cualquiera de los casos, el título es bastante críptico, ¿no? Pero eso pasa también con los libros. Siempre hay que dejar alguna sorpresa para desvelarla a medida que se va desarrollando el contenido en este caso, de los minutos que tenemos por delante. Espacio-tiempo, ayer a Isidoro, espero que hayáis dormido bien y que no hayáis necesitado muchas aspirinas. Yo prometo no hacer daño. En cualquier caso, el contenido de la charla, como veréis, es una incursión por el mundo abstracto de la física teórica, haciendo algunos puntos de repaso de la relatividad especial, de la física de partículas y de aspectos interesantes de la cosmología. Sin más preámbulos, empezamos partiendo de una frase de Einstein que dice algo así como: una paradoja con la que ya me topé a los 16 años fue esta. Si corro detrás de un rayo de luz con la velocidad c, debería percibir el rayo luminoso como un campo magnético estacionario, aunque espacialmente oscilante, pero esto no parece existir en la experiencia ni resultar de las ecuaciones de Maxwell. Esto lo escribe Einstein para unas notas autobiográficas que publica en 1949. Unos meses antes, un colega de Princeton le pidió la redacción de unas notas autobiográficas y Einstein se lo tomó muy en serio. Escribió lo que en principio el colega pretendía que fueran 4 o 5 páginas para publicar en una revista, pues al final acabó siendo un libro completo, donde Einstein ya se lo toma como una especie de necrológica. Realmente él, a esta edad, durante toda su vida había sufrido episodios frecuentes de enfermedad que le postraban en la cama durante algunos días o incluso semanas, y a estas alturas él ya sospechaba que no le quedaba demasiado. De hecho, se murió 6 años después de publicarse esto, ¿no? El problema era que tenía un aneurisma en la arteria gástrica, que se lo descubrieron precisamente en Estados Unidos en una exploración 2 años después de esto. Pero él estuvo toda su vida sufriendo esta dolencia. Cuando se lo descubrieron en Estados Unidos, en una revisión, pues en una de estas crisis, le aconsejaron que se operase y demás, pero no quiso. Bueno, el caso es que, volviendo al texto, ¿qué significa esto de correr detrás de un rayo de luz a la velocidad c? Fijaos que él aquí no habla de fotones, habla de un rayo de luz. Y no habla de fotones porque, aun cuando es él el que descubre los fotones, el nombre de fotón no se lo pone él, sino que se lo pone otro físico, y además 20 años después de la teoría de la relatividad especial. Es decir, que aquí seguimos hablando de un rayo de luz, y lo de correr detrás de él a la velocidad de la luz es que él intenta imaginarse ya desde los 16 años cómo se vería esa onda luminosa si fuésemos a su misma velocidad. Y evidentemente, si vas a la misma velocidad que la onda luminosa, lo que ves es una onda estacionaria, es decir, una onda congelada en el tiempo. Imaginaos un surfista que está en lo alto de una ola, y abstraeros del entorno de manera que no tenéis más referencias más que la tabla de surf, la ola, y uno va montado en la cresta. Y va montado en la cresta siguiendo la ola y aparentemente la ola está quieta. Esa es la sensación de una onda estacionaria, lo que él cree que debería haber alguien que pudiera ir detrás del rayo de luz a la misma velocidad que el rayo de luz. Y esto, ¿en dónde está la paradoja? Pues la paradoja es que un observador que no esté montado en una tabla de surf, sino que esté, por ejemplo, en la playa,
verá que la onda de luz sí que se desplaza. Entonces, hay dos visiones diferentes de un mismo hecho físico, algo que en principio no debería ser así, es decir, los dos observadores deberían tener el mismo tipo de percepción, y no ocurre. Bueno, la continuación del texto de estas notas autobiográficas viene a decir que, de entrada, intuí, juzgada la situación por semejante observador. Fijaos que, bueno, Einstein todo esto lo escribe, normalmente escribió durante toda su vida en alemán gótico, es decir, que incluso su prosa es así de refinada, ¿no? De entrada intuí que, juzgada la situación por semejante observador, todo debería desarrollarse según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo respecto a la Tierra. Pues, ¿cómo podría, si no, el primer observador saber o constatar que se encuentra en un rápido movimiento uniforme? Bueno, evidentemente el resultado de estas disquisiciones, de estas reflexiones que ocuparían muchas noches de desvelo a Einstein durante estos años, fue que acabó desarrollando lo que es la relatividad especial, la teoría de la relatividad especial que publica en 1905. Y que, bueno, este hombre acostumbra a cortar por lo sano y entonces, en vez de basarse en hechos experimentales u observacionales, asume dos postulados y a partir de ahí construye la teoría. Y los dos postulados, ya en lenguaje más coloquial, pues son estos: que todas las leyes de la física son válidas para todos los sistemas inerciales. Los sistemas inerciales son aquellos que se mueven entre sí a la misma velocidad, a una velocidad, no a la misma velocidad, sino a una velocidad uniforme, es decir, que no tienen aceleraciones. Y que, como la velocidad de la luz en el vacío es una ley física, debería ser una ley física de la naturaleza, pues entonces, igual para todos los observadores, independientemente del estado de movimiento de la fuente, pues entonces, conjugando estos dos postulados, y a partir de aquí podemos construir una teoría, y esta teoría sería falsable o real o verdadera en función de que se ajuste o no se ajuste a los experimentos. Es decir, postulamos un principio a partir de los cuales deducimos una teoría, y si las cosas funcionan están bien, y si no, pues hasta nueva orden. Es decir, hasta que algo demuestre que esto no es correcto. Y así es como surge la teoría especial de la relatividad, que tiene como conclusiones el que las ecuaciones en la composición de los movimientos deben utilizar las transformaciones de Lorentz y no las de Galileo. Que la velocidad de la luz c es un límite máximo. Esta es una consecuencia de la teoría. Es decir, no hay nada que pueda moverse más deprisa que la luz. Incluso veremos que para un sistema físico que tenga masa ni siquiera es posible alcanzar la velocidad de la luz. Con lo cual, lo de correr detrás del rayo de luz a la misma velocidad que el rayo de luz es algo que, si tenemos masa, no podemos hacer. No puede hacer ni siquiera una partícula elemental minúscula con una masa ridícula puede alcanzar la velocidad de la luz, ¿vale? Con lo cual, ya os imagináis que si lo que pretendemos en este momento es cabalgar a lomos de un fotón, es decir, lo de correr detrás del rayo de luz a su misma velocidad, olvidaos. Pero vamos a inventarnos algo para hacer que parezca que podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, la primera de las conclusiones es que a la hora de componer movimientos no se pueden utilizar las transformaciones de Galileo, sino las de Lorentz. ¿Qué es esto? Que ya ayer Isidoro ya nos lo apuntaba. Lo que viene ahora es esto. Si tenéis ganas de salir corriendo, es el momento. De todas formas, os he prometido que no os iba a hacer daño y os aviso una cosa. Si en vez de anticiparos que esto es lo que viene ahora, os hubiera dicho que lo que viene ahora es esto, nadie se habría asustado. Pero ya os garantizo que interpretar cualquiera de estas imágenes requiere más explicación y requiere más... es más difícil que lo que voy a intentar yo ahora con las ecuaciones que os he enseñado. Y que tampoco las vamos a intentar resolver de ninguna manera, es decir, son de una álgebra muy sencilla, de bachillerato o menos, o de la ESO, pero no vamos a entrar en ellas más que para
entretenernos de la manera más ociosa posible. ¿Qué son las transformaciones de Galileo? Cuando se dice que son de Galileo es porque son de Galileo, es decir, que tienen, como decía ayer Isidoro, tienen más de 400 años. Y es el resultado de ver cómo se pueden entender dos sistemas físicos que se mueven, es decir, sistemas de referencia inerciales, que son aquellos que se mueven con velocidades uniformes uno respecto al otro, sin aceleraciones. En el universo, normalmente los sistemas inerciales son los menos, es decir, la mayoría, por no decir todos o casi todos, son acelerados. Incluso un objeto que se mueva a una velocidad constante pero dando vueltas ya tiene una aceleración. Con lo cual, estos son los sistemas más sencillos, pero es que para hacer física muchas veces hay que empezar por lo más sencillo. Son esas las ecuaciones, las transformaciones de Galileo, y lo único que dice es cómo se combinan esos movimientos, es decir, cómo se puede pasar de un sistema de coordenadas de uno de los sistemas a las coordenadas del otro sistema. Como veis, hay un I' igual I y un Z' igual Z, porque de alguna manera lo que hacemos es simplificar el tema y centrarnos únicamente en uno de los ejes, es decir, nos movemos en el eje X, con lo cual esto, si queréis, lo quitamos, nos queda más sencillo. Y estas ecuaciones, estas transformaciones de Galileo son las que, por ejemplo, nos permiten decir hoy día que cuando un coche va a 80 km por hora frente a otro que va a 60 y chocan, el resultado de ese choque es equivalente o el mismo que el de un coche que se estrella contra una pared que está en reposo, pero a una velocidad que es la suma de las dos velocidades, 60 más 80, ¿no? Y esto funciona, y sigue funcionando, y se sigue utilizando, porque únicamente cuando alguna de las velocidades de esos sistemas que se están moviendo se aproxima a la velocidad de la luz, las cosas no son iguales. Entonces es cuando entran en juego las transformaciones de Lorentz. Y las transformaciones de Lorentz pues son un poco más complicadas, pero no demasiado, no mucho más. Si veis, a ver, esta sería equivalente a este de aquí, como veis, pues es prácticamente igual. Únicamente tiene aquí un elemento, un factor, que es lo que se llama el factor relativista y que está metido aquí debajo, ¿verdad? Es decir, esto de aquí simplificado es esto de aquí y con el factor relativista que es este. Únicamente, si os fijáis en el tiempo, las transformaciones de Galileo, el tiempo de los dos sistemas que se están moviendo es el mismo. ¿Por qué? Pues porque en esos sistemas, según Galileo, el tiempo es el mismo para todos los sistemas de referencia y en consecuencia es como si hubiera un tiempo absoluto, el tiempo absoluto de Newton, y es lo que ocurre que en las transformaciones de Lorentz pues no resulta así. Ya veis que se complican un poquito más y el tiempo incluye el espacio también. De manera que a partir de este momento no se puede decir que el espacio y el tiempo sean dos cosas independientes, sino que forman el espacio-tiempo. Ese es el significado del espacio-tiempo en la relatividad y una de las consecuencias más fuertes, más inmediatas. Bueno, ¿por qué son las transformaciones de Lorentz? ¿Por qué se llaman las transformaciones de Lorentz? Pues porque fue Lorentz el que las formuló y no Einstein. Einstein también, de otra manera, ya lo veremos. ¿Cómo llegó Lorentz a estas transformaciones? Pues a partir de las ecuaciones de Maxwell, que le gustan a Isidoro. Estas ecuaciones, estas cuatro ecuaciones, resumen todo el electromagnetismo y son fundamentales. Estas dos son las que ponen de manifiesto que existen ondas electromagnéticas. Y estas ecuaciones se formulan en 1868 y durante los años siguientes, sucesivos, ya se saca provecho de esto, provecho tecnológico. Se crea el telégrafo, un poco más tarde el teléfono y demás. Pero pasa lo que pasa siempre, que cuando tienen una potencia que tienen y de alguna manera revolucionan un poco la mente incluso de los físicos, pues cuesta trabajo asumirlas, entenderlas y
y sobre todo explicarlas. Y Einstein se queja de que cuando él está en el Politécnico de Zúrich, en 1902 más o menos, sus profesores en el Politécnico de Zúrich, que tenía una fama tremenda, claro, era uno de los centros importantes de la física y de la tecnología en Europa, ningún profesor le explicó, ni siquiera habló de las ecuaciones de Maxwell. Esto no es tan anormal. Es decir, que pasen tantos años sin que la academia, de alguna manera, entre en entender y en explicar cosas importantes de la física, no es tan anormal. Yo me acuerdo que en la Facultad de Físicas, allá por finales de la década de 1970, un día iba detrás de los profesores de física teórica, de los que eran los que más sabían, uno de ellos le iba diciendo al otro: al final vamos a tener que estudiar teoría de grupos. Y fijaos que la teoría de grupos es fundamental para poder entender el modelo estándar de la física de partículas, que ya se había desarrollado 20 o 30 años antes. Es decir, 20 o 30 años de retraso llevaban estos profesores gurús de la física teórica en la Facultad de Ciencias de Física de la Complutense, y todavía estaban pensando que al final vamos a tener que estudiar teoría de grupos y simetrías. Bueno, dejando la anécdota aparte, durante esos 30 años que pasan desde 1868 al 1900, nadie se había preocupado de ver qué pasaba con sistemas electromagnéticos que se estuvieran moviendo uno respecto a otro. Y Lorentz es el que se preocupa de hacer esta aproximación, de ver cómo se pueden combinar dos sistemas electromagnéticos que se están moviendo en unos sistemas de referencia inerciales, es decir, con velocidades uniformes de desplazamiento uno respecto a otro. ¿Con qué problema se encuentra? Pues que, claro, él intenta aplicar las transformaciones de Galileo al movimiento de esos sistemas electromagnéticos. Y cuando se aplican transformaciones de Galileo a estas ecuaciones, a las ecuaciones de Maxwell, resulta que esto, que aquí está representado en forma compacta de operadores vectoriales, y lo desarrollamos en forma de ecuaciones diferenciales, tienen la forma de funciones de onda. Pero si a esas funciones de onda se les aplican las transformaciones de Galileo, pierden la forma de la función de onda. Ya no son funciones de onda. Y eso, claro, es inasumible, porque o bien falla la teoría, o falla el aparato matemático, o hay una incongruencia que destroza todo. La única manera que tiene Lorentz de conseguir que en esas transformaciones las ecuaciones de Maxwell no perdieran la forma de ser una función de onda, sino que siguieran siendo funciones de onda, es justamente pues, con lo que hemos llamado las transformaciones de Lorentz, que son un poco más complicadas, y que aquí lo único que hay es un poco de aparato matemático sencillo. Es más fácil entender estas transformaciones de Lorentz a partir de ese trabajo matemático que hacerlo como lo hizo Einstein. Einstein siempre, claro, cuando él dijo que en la relatividad especial, cuando trabajamos con velocidades próximas a la luz hay que aplicar las transformaciones de Lorentz, le dijeron que había plagiado las transformaciones de Lorentz. Él dijo que no las conocía, que él había llegado a la misma conclusión sin conocer las transformaciones de Lorentz, pero es mentira, él sí las conocía. Es decir, si Einstein, el físico al que más admiraba era precisamente a Lorentz. Es decir, que se había empapado de todo lo que Lorentz escribía e incluso impartía en sus clases. De manera que lo que sí es cierto es que Einstein llega a estas mismas conclusiones, a estas mismas transformaciones, por un camino completamente distinto, mucho más similar al que nos contaba ayer Isidoro, haciendo experimentos mentales con trenes de por medio, es decir, el observador, el revisor que va en el tren con una linterna y el jefe de estación que está en el andén con otra linterna, y haciendo juegos de luces de uno al otro y demás. Yo siempre me mareo cuando intento seguir ese salto de la antena al tren, ahora vamos en el vagón, ahora nos bajamos al andén para ser el jefe de estación, y sin embargo, si se sigue el discurso de Lorentz para llegar a estas transformaciones, pues
las cosas no te marean, o sea, son más sencillas, aunque matemáticamente sea más complicado. Bueno, esto es, bueno, ya salimos de aquí, ya veis que no nos hemos tenido que marear demasiado. Tiene dos conclusiones importantes las transformaciones de Lorentz, el que sean necesarias las transformaciones de Lorentz cuando intentamos combinar movimientos donde en algún caso la velocidad de uno de esos sistemas que se está moviendo respecto al otro se acerca a la velocidad de la luz. Y uno de ellos, una de las consecuencias es lo que se llama la dilatación del tiempo, porque si os fijáis, este factor relativista, si esta velocidad la acercamos a la velocidad de la luz, que aquí aparece con una c, esto tiende a ser 1, y si esto tiende a ser 1, esto tiende a ser 0, y aquí tenemos una complicación matemática, de la que veremos ahora después, y es que 1 partido por algo que se aproxima a 0, en física no funciona bien. Pero en cualquiera de los casos, aunque la velocidad esta no sea muy grande, lo que es cierto es que esto de aquí abajo va a ser más pequeño que 1 y en consecuencia el factor relativista siempre va a ser positivo y más grande que 1. Con lo cual, si intentamos ver lo que ocurre entre los tiempos de dos sistemas de referencia que se están moviendo, como están afectados por este factor relativista, que está ahí, entonces lo que ocurre es que cuando uno de los relojes que hay en uno de los sistemas de referencia mida, por ejemplo, 10 segundos, el otro va a medir 15 o 18 o 20, dependiendo de cómo de fuerte sea esta velocidad respecto a c. Es decir, los tiempos no son iguales en los dos sistemas de referencia. Por eso hablamos de sistemas locales. Siempre a partir de este momento hay que entender que las cosas en física ocurren según universos locales. Y por universo local entendemos los sistemas de referencia de cada uno de los elementos que estemos considerando. Bueno, la conclusión es que si los dos relojes no van sincronizados, no hay posibilidad fácilmente de sincronizar sistemas de referencia que se estén moviendo uno respecto a otro. Y además, uno de los relojes siempre atrasará respecto al otro. Con lo cual, el tiempo, aparte de que no se mide igual, resultará que habrá algún reloj que se retrasa. Y algunas veces se puede retrasar tanto, si la velocidad v se acerca a la velocidad c, que ese retraso se haga tan grande que podamos decir que el tiempo no está transcurriendo en ese sistema de referencia si lo vemos desde el otro sistema de referencia. Y paralelamente, la otra conclusión, la otra consecuencia es que hay lo que se llama la contracción de Lorentz. Y es que, precisamente por la misma razón y con esas matemáticas sencillas a las que Einstein incluso llegó con procedimientos de experimentos mentales, pues resulta que si intentamos medir longitudes en sistemas de referencia que se están moviendo uno respecto al otro, tampoco vamos a obtener las mismas medidas en un sistema que si lo medimos o intentamos medirlo desde el otro sistema de referencia. Estos efectos se cancelan, son complementarios y justifican el que un observador en un sistema de referencia ve las cosas de una manera y en el otro sistema de referencia las vea de otra manera, pero son complementarias las dos opciones, ¿no? Que esto también nos lo contaba ayer Isidoro y que nos ponía un ejemplo, el de los muones, que son partículas que tienen una vida media muy corta, insuficiente para llegar, por ejemplo, de las capas altas de la atmósfera hasta la superficie de la Tierra, porque su vida media, aunque fueran a la velocidad de la luz, no les permitiría llegar a la superficie de la Tierra. Sin embargo, sí que llegan. ¿Por qué? Porque llevan una velocidad muy alta, no una velocidad c, pero una velocidad próxima a c, y en consecuencia para ellos el tiempo se dilata, que es lo mismo que si el espacio que hay desde los 80 o 60 kilómetros, que es donde se producen cuando impactan los rayos cósmicos en los átomos de la atmósfera, hasta la superficie de la Tierra, como si esa distancia se contrajera, que es lo que nos contaba ayer Isidoro. Bueno,
Esto mismo, este factor relativista, no solamente afecta al espacio y al tiempo, sino que también afecta a la energía de las partículas y también afecta al momento lineal de las partículas. Y, como os decía antes, cuando aquí tenemos algo que tiende a cero, no hay manera de resolver esa ecuación más que haciendo un desarrollo en serie de potencial de Taylor, ¿vale? Y, bueno, pues el resultado de eso es que, fijaos lo que pasa, aquí estos números no los vais a leer, es imposible, no los leo ni yo aquí cerca, pero aquí estamos hablando de un cociente de la velocidad del sistema en cuestión respecto a la velocidad de la luz de 0,999995 y cada vez más 9 metidos por aquí. Es decir, estamos en el límite de encontrarnos ya casi a la velocidad de la luz. ¿Y qué pasa? Pues que ya en un momento determinado el resultado de esta ecuación es que se dispara al infinito, ¿vale? Esto, ligado con estas ecuaciones que tenemos aquí, implican que cualquier cosa, cualquier sistema físico, cualquier partícula, por pequeña que sea, que quisiéramos acelerar hasta la velocidad de la luz, no llegaría nunca a esa velocidad, porque toda la energía que le suministráramos a la partícula para alcanzar esa velocidad se iría transformando en inercia, en masa. Es decir, la partícula se resistiría cada vez más a alcanzar esa velocidad c y simplemente porque toda la energía que le demos para acelerarla la va a convertir en masa, es decir, en inercia o en resistencia a ese movimiento, ¿vale? Y concluimos, porque de aquí es de donde sale la célebre ecuación de Einstein, de E igual a mc cuadrado, que es mentira. Esto está mal. Y está mal porque la ecuación real, lo que Einstein escribe es esto, que es algo parecido, pero donde, como podéis ver, bueno, para quitar una raíz cuadrada hemos elevado todo al cuadrado, pero aquí tenemos el EM0, la masa en reposo elevada por c elevado al cuadrado, pero tenemos algo más, que es el momento, que es justamente lo que tenemos aquí. Si nos olvidamos de todos estos términos que habría que tener en cuenta, porque estos términos que tienen una potencia aquí que va creciendo el exponente cada vez son más pequeños y llega un momento en que son despreciables, ¿no? Einstein incluso se queda solamente con los dos primeros y, como veis, aquí está el mc cuadrado, pero aquí tenemos una energía cinética, la energía de movimiento, que es todo lo que tenemos ahí, ¿vale? Es decir, que ¿por qué se emplea esta fórmula, que es la que tiene la famosa y demás? Pues simplemente por simplificar, y porque esto, comparado con esto, es también muy pequeño, ¿eh? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque para el fotón esto es relevante. Y al final, al que vamos persiguiendo es al fotón, ¿vale? Bueno. Vamos con el segundo apunte. Vamos a hablar de fotones, pues tenemos que saber algo de qué es un fotón, ¿no? Y el fotón, pues, no es ni más ni menos que la partícula mediadora de las fuerzas electromagnéticas. Cuando decimos que dos cargas eléctricas se repelen o se atraen, dependiendo que tengan el mismo signo o distinto signo, la razón es sencilla. Es que hay una partícula mediadora, o muchas partículas mediadoras, que son los fotones, que son los que interactúan, los que actúan de mediadores entre las partículas cargadas que interaccionan. Es decir, la interacción de un electrón con otro electrón o con un protón no es con choques directos entre ellos, sino a través de partículas mediadoras que justamente son los fotones. Es algo que se llaman fotones. Y que de esto no hay que hacer mucho caso, porque desaparece solo. Bueno, en definitiva, ¿qué es un fotón? Pues sí, realmente ha perdido la conexión, ¿eh?
no sé cuándo la va a recuperar porque ya no es... ya se ha ido. Bueno, perdonad porque si no, no lo vais a ver porque si no, con este ordenador no podemos ver ahí lo que... ¿Echas una mano con el tema este de la red? Recording in progress. Vale, se ha recuperado. Menos mal. Lo has asustado. Bueno, ¿qué pasa con los fotones, con estas partículas tan especiales, que son bosones? Es decir, los fotones son bosones, quiere decir que son partículas que obedecen la estadística de Bose-Einstein, que tienen spin entero, en este caso +-1, y lo que quiere decir que les gusta estar muy juntitos, es decir, que son partículas que, a diferencia de los fermiones, que tienen spin de 1 medio, 3 medios, que no pueden ocupar el mismo espacio y el mismo estado cuántico, y que de alguna manera pues obedecen otra estadística, evidentemente, otra estadística física. En el caso de los bosones, cuantos más metas en un recipiente pequeño y más cerrado, más quieren entrar, es decir, y más entran. Esa es la diferencia entre estas dos estadísticas. Bueno, sabemos que desde siempre, desde Newton, ha habido una disquisición en la física de si la luz estaba compuesta por corpúsculos, por partículas, o si eran ondas. Y ese tema pues, se dilata durante varios siglos y en este momento se asume y se admite que los fotones, al igual que el resto de partículas, son las dos cosas a la vez. Son partículas y son ondas. ¿Cuándo se comportan de una o de otra manera? ¿Como ondas o como partículas? Pues depende de las fechorías que les queramos hacer. Si diseñamos un experimento para medir una propiedad de una partícula como tal partícula, entonces la partícula siempre nos va a responder siendo una partícula. Pero si diseñamos el experimento para medir algo de esa partícula como si fuera una onda, la partícula se va a comportar como si fuera una onda. Y siempre nos va a responder de esa manera. Por ejemplo, si queremos medir un fotón y queremos saber dónde se encuentra, estaremos diseñando el experimento de manera que lo que queremos es encontrar la posición del fotón. Y entonces el fotón se va a comportar como una partícula. Ahora, si lo que queremos es ver cuál es la trayectoria del fotón, la trayectoria y movimiento y velocidad. Entonces estamos intentando medir una velocidad, ¿vale? Entonces el fotón se va a comportar como una onda. Y el resultado del experimento va a ser un resultado acorde a una onda electromagnética. Vas a tener que... Recording in progress. Bueno, esto es justamente lo que tiene que ver con el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. Es decir, que hay propiedades de las partículas que son incompatibles entre sí a la hora de hacer medidas simultáneas. No podemos intentar medir al mismo tiempo en un experimento ambas cosas, la posición o la trayectoria. Entonces, o medimos una o medimos la otra. Y cuando diseñamos el experimento para medir una, la partícula se comporta de una manera y cuando lo diseñamos para medir otra, se comporta de otra manera. Bueno, a todo esto, decía que los fotones les gusta ir juntos. Y normalmente los rayos de luz, ahora en este momento aquí, estamos inundados por trillones de fotones. Aunque aparentemente tengamos una luz tenue o agradable, y imaginaros durante el día y si estamos a pleno sol. O sea, fotones nos barren por todos los sitios. ¿Es posible encontrar fotones aislados? Que en definitiva era el título
del título técnico de la charla de esta tarde. Sí, y hay aparatos que los producen, como este que fabrica y vende una empresa que se llama Nature Photonic. Es decir, es posible que hablemos de fotones aislados. Es decir, que esto no es ningún invento que yo me esté haciendo esta tarde para justificar el título de la charla. ¿Qué forma o qué aspecto tiene un fotón? Pues esto ya es más complicado. Pero esta misma empresa dice que lo más parecido que se ha podido encontrar a un fotón es esto. Y donde aquí hay que entender que esto de aquí, que es más o menos esto, no es ni más ni menos que un mapa de densidades de lo que podría ser la propiedad de ser fotón de un fotón. Es decir, que de alguna manera esto sería la imagen que podemos tener más intuitiva acerca de qué es un fotón, aunque ya sabemos, claro, en este caso, un fotón medido, siempre que hayamos pretendido medir alguna propiedad como partícula. Si hemos pretendido medir una propiedad como onda, no sería así, evidentemente. Bueno, el fotón tiene masa en reposo cero. Eso quiere decir que está condenado a viajar permanentemente a la velocidad de la luz. Es decir, es imposible detenerlo. Si lo detienes, lo matas, desaparece. Se transforma en algo. El fotón tiene masa cero y es la consecuencia de todo aquello que tenga masa cero es que se tiene que estar moviendo indefinidamente, permanentemente a la velocidad de la luz. No tiene carga eléctrica. Esto significa que los fotones entre sí no interaccionan. Son los mediadores de las cargas electromagnéticas, interaccionan con las cargas electromagnéticas, con los electrones, con los protones, con todas las partículas que tienen carga eléctrica, pero entre sí no interaccionan. Y esto los diferencia de los gravitones, por ejemplo, que en el caso de existir, los gravitones sí interaccionan entre ellos. Era una diferencia que tú preguntabas el otro día, Isidoro. Bueno, esto es lo que dice la física teórica, pero los físicos experimentales que lo quieren medir todo, porque es su deber, pues han intentado ver si realmente el fotón tiene masa o no tiene masa, y si tiene carga eléctrica o no tiene carga eléctrica. Y entonces, hasta dónde han llegado, con las posibilidades técnicas de sus instrumentos, es que el fotón de tener masa, su masa sería inferior a 6 por 10 elevado a menos 17 electronvoltios partido por c cuadrado. O sea, y su carga eléctrica, de tenerla, debería ser inferior a 3 por 10 elevado a menos 33 unidades de carga eléctrica elemental, que es la del electrón. Es decir, que hasta donde se ha llegado intentando medir la posibilidad de que el fotón tenga masa o tenga carga eléctrica, y lo que no se puede asegurar es que realmente no la tenga, pero si la tiene que ser más pequeña que esas cantidades que son realmente minúsculas, ínfimas. O sea, bueno, lo que sí tiene el fotón es energía y momento. Es decir, aunque su masa en reposo sea cero, como siempre se está moviendo y a la velocidad de la luz, tiene momento y tiene energía. Y un ejemplo de que tiene momento es que conoceréis seguramente este cacharrito, que es muy seguro que incluso alguno tenéis en vuestra casa, que es una especie de bombilla con unas palas ahí aparentemente metálicas y que si las dejáis expuestas a la luz se empiezan a mover. ¿Por qué? Porque los fotones de luz que están chocando contra esas palas les están transfiriendo momento y energía y hacen que se muevan. ¿Vale? Y, de hecho, uno de los proyectos que hay para las naves espaciales, para las misiones espaciales a muy largas distancias, es ponerles unas velas solares grandes, muy grandes, lo más delgadas posibles para que tengan poca masa, pero muy grandes para que reciban muchos fotones de la luz solar, de lo que se llama el viento solar, y eso las aceleraría y las movería en el espacio de una manera importante. Bueno, como os decía, la masa en reposo del fotón es cero, pero tiene momento.
El momento del fotón se calcula de esta manera y su energía de esta otra. Donde veis que aquí esto es la constante de Planck y esta es la longitud de onda de esa onda electromagnética que es el fotón. Esto no importa demasiado por ahora y seguimos. Y para que os hagáis una idea, los fotones pues, pueden tener longitudes de onda en un rango del espectro tremendamente amplio. Aquí en el cuadro se ve mal porque es pequeño, pero aquí tendríamos los rayos gamma, que serían los fotones de longitud de onda más pequeña. Como la longitud de onda está como denominador, quiere decir que cuanto más pequeño sea esto, más grande es la energía. Entonces, los rayos gamma serían fotones de longitudes de onda muy cortas, con mucha energía. ¿Qué pasa con la luz visible? En la luz visible estamos en este rango y un fotón de luz visible tiene una energía comprendida entre 3.26 electronvoltios y 1.59 electronvoltios. Eso es muy poco. Es muy poco. Es una energía muy pequeña, pero nuestro ojo es capaz de detectarla. Es decir, nuestro ojo es capaz de detectar fotones únicos, fotones aislados, un único fotón, nuestro ojo lo puede detectar. Lo que pasa es que nuestro cerebro se lo impide. ¿Por qué? Porque el cerebro no está acostumbrado a recibir impactos de fotones únicos, sino chorros de fotones. Entonces, cuando nuestro ojo recibe el impacto de un único fotón, el cerebro le dice, no, esto es una equivocación, esto es ruido, olvídate, y no lo detecta, lo anula. ¿Vale? Pero nuestro ojo es capaz de detectar esa energía. Esa energía podemos calcular también cuál es el momento, ya veis que es mucho más pequeño, el momento lineal del fotón, pero, por ejemplo, si fuera un rayo gamma, la energía del rayo gamma, estamos hablando ya de 1.000.000 de electronvoltios. Esta no nos hace daño, la detectamos, no nos hace daño, incluso aunque sea un chorro inmenso de fotones los que nos llegan con esa energía no nos hace daño. Pero esta energía de un fotón de rayo gamma ya es equiparable en la masa en reposo del electrón es de la mitad de eso, ¿no? De la mitad de esto. Esta ya nos hace un agujero. Y como además acostumbran a venir en chorros, pues un chorro de fotones de rayo gamma pues realmente nos vaporiza, o sea, nos fríe. Bueno, seguimos. Queda poco para que lleguemos a lo interesante. Así que tranquilidad. Hay las interacciones típicas de los fotones con la materia a través de las partículas cargadas. Aquí hay algunos ejemplos de algunas de ellas. Si tenéis preguntas luego las podemos ver, porque nos vamos a centrar únicamente en este tipo de interacciones. Las interacciones de absorción y emisión de fotones, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno. ¿En qué consiste esto? Pues que cuando un electrón salta de un nivel energético a otro nivel más interno en un átomo de hidrógeno, emite un fotón. Y cuando impacta un fotón en un átomo, si la energía del fotón es justo la que le hace falta a este electrón para saltar al nivel superior, pues entonces absorbe el fotón y el electrón salta. Esto, si recordáis, normalmente se suele representar un átomo de esta manera, en el centro estaría el núcleo y luego los electrones estarían orbitando en torno a ese núcleo en diferentes niveles. Esto es una representación bastante simple. En realidad las cosas son un poco más complicadas porque una de las razones por las cuales Bohr intentó explicar por qué hay algunos niveles que están permitidos y otros no están permitidos, es decir, por qué no puede haber un electrón en la parte intermedia entre dos niveles, sino que siempre está o está aquí, o está aquí, o está aquí, pero no en la zona intermedia. Entonces, Bohr, que era un físico muy intuitivo, las matemáticas le gustaban menos, pero era muy intuitivo, dedujo que, postuló que realmente cuando el número de longitudes de onda se ajustan al perímetro
en el círculo de ese nivel correspondiente, pues entonces el electrón ahí está estable, es una onda estacionaria también en ese nivel, y ese es un nivel permitido. Para saltar al nivel siguiente habría que meter una longitud de onda más, y esto nos obliga a que tengamos que saltar de manera discreta de un nivel a otro nivel, pero no podamos tener niveles por medio. Esta idea es justamente la que luego se formula matemáticamente como la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica. Es decir, son dos formulaciones. Digamos que esto sería la manera rigurosa de expresar esta idea, pero la idea es básicamente la misma. Ahora bien, esto que tenemos aquí, realmente las órbitas de los electrones en sus diferentes niveles en el átomo de hidrógeno no son tan sencillas como esto de aquí. En realidad son lo que se llaman armónicos esféricos, que tienen esta forma. Estas serían las órbitas o la forma aproximada, intuitiva, de cómo ver en el nivel más básico, en el nivel más cercano al núcleo, en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel, y ya veis que las cosas se complican. Realmente esto tampoco es así. Vamos a verlo en una representación un poco más que intenta ser un poco más acorde a la realidad. Si se quiere poner en marcha, pues esto tiene que funcionar, es un vídeo, sí. Y, los puntitos representan las zonas de mayor densidad de probabilidad de que se encuentre el electrón. Y como veis, dependiendo del nivel en el que se encuentren, pues tienen unas formas o tienen otras formas. De hecho, en algunos de los niveles hay algunas de las formas que asignan probabilidad no nula a que el electrón esté incluso dentro del núcleo del átomo. O sea que... Bueno, a donde voy a parar es que, como decía, si un átomo recibe un fotón con la energía justa para hacer saltar un electrón a un nivel superior, pues entonces el electrón salta al nivel superior absorbiendo el fotón. Y viceversa. Si aquí hubiera un hueco en este nivel, el electrón no aguanta mucho tiempo. Una vez que ha saltado a un nivel más alto, no aguanta mucho tiempo ahí porque el átomo intenta tener la menor energía posible y entonces lo que hace es devolver la energía que ha recibido antes emitiendo un fotón y recuperando el electrón su posición original. Esto no es tan sencillo, es decir, a lo mejor este salto se produce así, pero luego la vuelta abajo se produce en una cascada de saltos intermedios, ¿no? Con lo cual los fotones que salen aquí no tienen por qué ser de la misma energía que aquí. ¿Vale? Están medidos todas las energías y las longitudes de onda de estos saltos. Aquí tenemos la serie de Lyman, que la conocéis, y que representan las energías de saltar del nivel 2 al nivel 1, del nivel 3 al nivel 1, del nivel 4 al nivel 1. Es decir, la serie de Lyman siempre nos da los saltos de diferentes niveles hasta el nivel más básico, al que está más abajo. Bueno, en este caso, si salta un electrón del nivel 2 al nivel 1, pues lo hace emitiendo un fotón de una energía de 10 electronvoltios con una longitud de onda de 121 nanómetros. Esto está en la región del ultravioleta. Y fijaos, quedaos con esto porque ahora es el fotón encima del cual vamos a cabalgar. Ya se ha pasado difícil, ¿vale? Conocéis seguramente este diagrama que es muy conocido, es intentar representar la historia del universo, ¿no? Donde tendríamos aquí el momento del Big Bang, el momento en el que el plasma original se hace transparente a la radiación, que es cuando tenemos el primer eco de lo que ocurre con la radiación cósmica de fondo. Después empiezan a formar estrellas y galaxias y todo esto evoluciona, expandiéndose, porque el universo se está expandiendo, hasta llegar al momento actual, que
que ha pasado es algo así como 13.700 millones de años después del momento inicial del Big Bang, ¿vale? Vamos a coger una rebanada temporal de esta historia. Es decir, nos vamos a fijar, por ejemplo, en un momento cualquiera del pasado del universo, y en ese momento cualquiera, que está representado aquí, es decir, lo hemos sacado de aquí, lo tenemos aquí, tenemos el eje X y el eje Y, espaciales. Nos faltaría un tercer eje espacial, pero si no lo quito no puedo representar nada. Y aquí tenemos el tiempo, ¿eh? Es decir, esto evoluciona temporalmente en este sentido, ¿vale? Y ahora tenemos aquí, pues, una estrella. En este momento, recordad que estamos hablando de algo que está aquí, en este momento del tiempo de la historia del universo. Tenemos una estrella en la cual hay un determinado átomo que tiene un electrón que salta del nivel 2 al nivel 1, y ya sabemos que emite un fotón y que ese fotón en consecuencia tendrá una energía de 10,2 electronvoltios y una longitud de onda de 121 nanómetros, ¿vale? Bueno, resulta que ese fotón se emite en una dirección desde el punto A al punto B. En el punto A es donde está la estrella con el átomo que nos ha prodigado emitiendo un fotón, y en el punto B, por casualidad, algún día estaremos nosotros. Estará, por ejemplo, Esteban con su telescopio y una cámara CCD, presto a capturar ese fotón que se ha escapado de esa estrella en ese momento determinado. Estamos hablando de un único fotón, pero evidentemente sabemos que es un chorro de fotones, pero al final capturamos de uno en uno, ¿no? Bueno, esto sería algo así como esperar que ocurriera esto, ¿vale? Es decir, el viaje del fotón desde el punto A al punto B no va así, sino que va moviéndose en el tiempo. A medida que avanzamos en el tiempo se va moviendo así, de manera que en algún punto, en algún momento, llegará hasta el punto B, ¿vale? Esto está mal, porque aquí se ha supuesto que el desplazamiento temporal de estas, tanto de A como de B, siguen estas líneas paralelas. Y no es cierto, porque sabemos que el universo se está expandiendo, con lo cual esto debería ser de esta manera, ¿vale? Es decir, esta línea se tiene que ir abriendo respecto a esta de aquí abajo, ¿vale? Con lo cual, el fotón que en el momento de esta rebanada temporal apareció aquí, alcanzará el punto B, pues ahora, justo dándole tiempo a Esteban a que coloque su telescopio, ayudado con Juanjo, con Luciano y con todos, a capturar ese fotón, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que el fotón que se emitió con una longitud de onda de 121.6 nanómetros y una energía de 10,2 electronvoltios, cuando lo capturan, en el momento actual tiene una longitud de onda de 656 nanómetros y una energía de solo 1.88 electronvoltios. ¿Por qué? Pues porque el universo se expande. Y como el universo se está expandiendo, resulta que el espacio que estábamos midiendo aquí ha ido creciendo, y lo que tenía una onda que tenía esta longitud de onda, resulta que como el espacio ha ido creciendo a lo largo de este tiempo, pues la longitud de onda también se ha estirado. La longitud de onda de ese fotón también se ha estirado y ha crecido, ¿vale? Y lo que ocurre es que, bueno, pues al final, esto es, fotones que inicialmente salen en el rango del ultravioleta, pues al final los acabamos capturando en el rango del rojo o del infrarrojo. Esto lo sabéis sobradamente, y por esa razón la expansión del universo la conocemos desde hace ya casi 100 años. Y sabemos que todas las galaxias se alejan unas de otras, precisamente no porque se estén alejando en sí mismas, sino porque está creciendo el espacio que hay entre medias. Y que además las más lejanas las vemos más rojas, precisamente porque
las longitudes de onda, aunque salieran en el visible o en el azul o en el ultravioleta, pues en ese transcurso del tiempo se han ido estirando las longitudes de onda y al final estamos viendo colores rojizos, es decir, lo que tendríamos que estar viendo como azul lo estamos viendo ya como rojo. Esto es lo que se llama el corrimiento al rojo del universo o de la luz en el transcurso del universo, y se llama el redshift, ¿no? El corrimiento al rojo, que se mide con un parámetro que se llama parámetro Z o redshift, y que es tan sencillo como coger la longitud de onda que medimos ahora, restarle la longitud de onda que debió tener en su momento y dividirlo por la longitud de onda que debió tener en su momento. Y esto nos da el valor Z del parámetro de corrimiento al rojo de esa luz. ¿Cómo sabemos cuando cogemos un fotón ahora que realmente cuando se emitió debió tener otra longitud de onda? Eso es un poco más complicado. Eso ya con los telescopios o se acoplan espectroscopios para poder medir no solo un fotón, sino muchos fotones, y entonces saber cómo se han distribuido es un poco más complicado. No hace falta que entremos en ello, pero que esto lo creéis, y además lo sabéis. Bueno, ¿qué pasa con este parámetro Z? Pues que en este caso, en nuestro ejemplo, daría un valor de 4,4. ¿Y esto es importante? Pues sí, porque este valor, este parámetro Z, nos da una idea de la escala del universo, de cómo era entonces de grande y cómo es ahora, de cómo era en este momento y cómo es ahora. ¿Vale? Y con eso, además, podemos saber a qué distancia se encontraba esta estrella, a qué distancia se encuentra y cuánto tiempo ha transcurrido desde que se emitió ese fotón hasta el momento actual. Porque lo podemos saber de esta manera tan sencilla, donde este H0 es la constante de Hubble. Y sabéis que la constante de Hubble es la que nos dice cómo se expande el universo y que tiene un valor de entre aproximadamente de 70 kilómetros por segundo cada megaparsec. Quiere decir que el universo se está expandiendo a una velocidad de unos 70 kilómetros por segundo cada megaparsec. Un megaparsec es una distancia muy grande. Megaparsec son 3,26 millones de años luz. ¿Vale? Entonces, cada 3,26 millones de años luz, el universo se ha expandido en cada segundo, se está expandiendo en cada segundo como unos 70 kilómetros. En nuestro entorno reducido, si medimos en metros, es una cantidad ínfima, pero el universo es muy grande. Entonces, a distancias muy grandes, el universo realmente se expande de una manera bastante veloz. Y de esta manera, a través de esta sencilla ecuación, podríamos saber a qué distancia y cuánto tiempo incluso ha transcurrido desde que se emitió el fotón hasta que nos ha llegado. ¿Vale? Si lo hacéis, si ponéis aquí un 4,4, aquí, un 4,4, que es lo que nos ha dado esta idea que estamos imaginando de este fotón, y aquí ponéis la constante de Hubble y aquí ponéis la velocidad de la luz, tendremos la distancia, y si tenemos la distancia, como sabemos que el fotón se ha movido a la velocidad de la luz, tenemos el tiempo que ha tardado en llegar, ¿no? Bueno, esto también falla, no es verdad. Si lo ponéis, os va a salir que la edad del universo o que el tiempo que ha transcurrido en este viaje para este fotón es superior a la edad del universo. Y esto no es verdad porque la constante de Hubble no siempre es la misma, no es constante, es decir, ha cambiado. Durante toda la historia del universo esa constante no ha sido siempre la misma. Hay una manera de saber cómo podríamos calcular esto. Este sería en el caso de que la constante de Hubble hubiera sido constante durante todo el tiempo, y ya veis que para nuestro 4,4 de redshift que estaría por ahí, pues tendríamos una del universo mucho mayor que estos 13.700 millones de años que tiene el universo, ¿verdad? Hay que ajustarla a un modelo en el cual sí se tienen en cuenta esas variaciones de la constante de Hubble. Y en función de ese modelo sabemos que para el 4,4 del valor de Z, pues lo que tenemos es un universo, tenemos una distancia de 12.400 años luz.
Con lo cual, resulta que el fotón que estamos persiguiendo, que acabamos de capturar en una cámara CCD en un telescopio, pues se emitió en una estrella hace 12.400 millones de años, y durante esos 12.400 millones de años, pues ese fotón ha estado viajando por el universo imperturbable, sin nada que lo molestara, nada más que haciéndose viejo, y eso, lo de hacerse viejo, es lo que le ha hecho perder energía, porque ha ido aumentando su longitud de onda por la expansión del universo, hasta llegar al momento actual. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, pues vamos a... ¿Cómo se llama la última constante, la Z? ¿La Z? ¿La de Hubble? La constante de Hubble es esta, H0. Ah, ¿Vale? La Z es el valor del corrimiento al rojo. ¿Vale? ¿Y tiene, o sea, es de Hubble como el cometa? Es de Hubble como el astrónomo Hubble que la descubrió. Es decir, en 1928-29, un astrónomo llamado Edwin Hubble, que es el que da nombre al telescopio espacial Hubble, descubrió que midiendo las velocidades, o midiendo precisamente este desplazamiento al rojo, de distintas galaxias, todas ellas bastante cercanas, porque en aquel momento todavía no había posibilidad de tener telescopios espaciales como el James Webb, por ejemplo, que pueden ver muy lejos, pero se dio cuenta de que todas las galaxias que había en un entorno cercano a nosotros, salvo la de Andrómeda, que está muy próxima, y alguna otra que están también muy cerca, todas se estaban alejando de nosotros. Se estaban alejando de nuestro punto de observación, ¿no? Entonces, inmediatamente dijo, pues el universo se está expandiendo, porque si todo se está alejando entre sí, es que el universo se está expandiendo. Y midió el valor de esta constante. La cifra no era buena, pero el concepto en sí mismo sí. Hoy día hay discrepancias en cuanto al valor que tiene, pero bueno, hay unas mediciones que dan 70 kilómetros por segundo por megaparsec y hay otras mediciones que dan 77. Y son discrepancias fundamentales, porque dependiendo de que sea un valor o sea el otro, los modelos cosmológicos habrá que alterarlos significativamente. Pero bueno, para lo que estamos haciendo nos vale, ¿no? De hecho, al final hemos recurrido a una tabla donde decimos y sabemos que en función de este corrimiento al rojo tendríamos el momento de aparición de ese fotón que hemos capturado ahora, pues fue hace 12.400 millones de años y que se encontraba a una distancia de 12.400 años luz en el momento de ser emitido, ¿vale? Bueno, ahora es cuando vamos a hacer el salto al humor del fotón. Es decir, como no podemos ir a la misma velocidad que el fotón, lo que vamos a hacer es imaginarnos que somos el fotón. El mismo fotón, somos el mismo fotón. ¿Y cómo ve el universo el fotón que salió hace 12.400 millones de años de esa estrella? Es decir, ¿cómo ve el fotón este viaje? Pues aquí hay que aplicar las transformaciones de Lorentz. Y resulta que, según esas transformaciones de Lorentz, que hemos hablado al principio de la charla de ellas, resulta que como el fotón va a la velocidad de la luz, esto tiene que ser c, esto se anula, es decir, esto se convierte en 1 menos 1, 0, y entonces resulta que la edad del fotón, o el tiempo que ha transcurrido para el fotón viajando desde aquí hasta aquí, esto que para nosotros han sido 12.400 millones de años, para el fotón que ha viajado a la velocidad de la luz, eso vale el 0. O sea, el fotón se crea en un momento determinado por el salto de un electrón, sale el fotón disparado e instantáneamente, desde el punto de vista del fotón, es capturado 12.400 millones de años después por una cámara CCD en este momento. Para el fotón, el suceso es instantáneo. Se emite y se absorbe instantáneamente.
Y, evidentemente, ¿por qué? Pues porque el recorrido que ha hecho ha sido de 0 kilómetros, 0 metros, 0 nanómetros. No ha recorrido nada, porque el espacio que nosotros hemos medido en 12.400 millones de años luz, para el fotón ese espacio está contraído y es cero, por la teoría de la relatividad especial. Es una sorpresa, ¿no? Aunque algunos ya lo esperabais. Pero es así, ¿eh? Es decir, dependiendo que estemos en un sistema de referencia o estemos en el otro, las cosas ocurren de una manera o de otra. Y en el caso del fotón, que se mueve a la velocidad de la luz, ese viaje que nosotros sabemos que se ha producido durante 12.400 millones de años, para el fotón es instantáneo. Porque su tiempo está congelado. Y, como su tiempo está congelado, la distancia, esos 12.400 millones de años luz, están contraídos a cero. Para ese fotón, entonces, todo el universo es el mismo. No hay más universo que Déjame que avance una diapositiva más, ¿vale? Realmente, cuando hablamos de ceros o de infinitos en física, nos asustamos, ¿eh? Esto tampoco es exactamente así. ¿Por qué? Pues porque la longitud de onda del fotón, en este caso nos da igual coger la del origen, la de la longitud de onda original, la de 121 nanómetros o la de 656 de cuando lo recibimos. Esa longitud de onda tiene un tamaño, tiene una distancia. Y es imposible saber, hay una indeterminación en la posición real del fotón dentro de ese espacio, de esa longitud de onda, ¿no? Con lo cual, realmente tenemos una indeterminación acerca del espacio en el que realmente el fotón se encuentra. Y esa indeterminación, en el caso de que hayamos tomado el fotón, su longitud de onda de 656 nanómetros, pues esa indeterminación es del orden de 10 elevado a 2 nanómetros. Es decir, hay 10 elevado a 2 nanómetros adelante o atrás que no sabe por dónde está el fotón, ¿eh? Porque la longitud de onda tiene ese tamaño, esa distancia, ¿no? Y 10 elevado a 2 nanómetros es algo así como 10 elevado a 4 veces, es decir, como unas 10.000 veces mayor que el tamaño de un átomo de hidrógeno, de lo que es el átomo de hidrógeno. Esto concuerda bastante, es decir, es absolutamente compatible con las medidas experimentales que hay acerca de lo que se llaman las secciones eficaces. La sección eficaz de una interacción es el espacio en el cual esa interacción se puede producir o no se puede producir. Y entonces, en el caso de los fotones de estas energías, la sección eficaz de la interacción con un átomo de hidrógeno es del orden de 10 elevado a 4. Es decir, que es compatible esta indeterminación. Pero claro, una indeterminación en el espacio de esto, de 10 elevado a 2, de unos 100 nanómetros, tiene también una repercusión en el tiempo. Es decir, qué indeterminación hay en el tiempo en el que se ha capturado ese fotón y en el tiempo en el que se emitió. Y esa indeterminación en el tiempo es del orden de 10 elevado a menos 15 segundos, o sea, 0,14 ceros y un 1 segundos. Hay una indeterminación, tanto en la posición del fotón cuando lo capturamos, como en el tiempo en el que se captura. Y esto es compatible con el teorema de incertidumbre de Heisenberg, con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, que de alguna manera estamos hablando de una emisión y de una absorción instantáneas, pero no son 0, 0. Es decir, que hay una indeterminación que es compatible con toda la física que conocemos. Y aquí intentaría justificaros esto con números, pero vamos a la pregunta de Isidoro, que es más interesante, y es que ¿cómo ve el fotón este viaje? Pues para el fotón el universo, en el momento en el que se ha emitido, se vería de esa manera. Es decir, lo vería todo contraído en un punto. Y en ese intervalo de 10 elevado a menos 15 segundos, de repente, cuando es capturado, se desvelaría todo el universo de una vez.
Y ya está. A ver. Espero que hoy sí haya preguntas, ¿no? Preguntas o aspirinas. ¿Cuántas queréis? Entonces, si ponemos el fotón en el momento del Big Bang, para el fotón no ha ocurrido ni expansión ni ha recorrido tiempo. Vamos a suponer que el fotón tuviera conciencia y tuviera conocimiento, el mismo conocimiento que tenemos nosotros acerca de cómo han sido las cosas. Entonces el fotón podría saber, podría desandar y reconstruir todo este pasado y saber qué le ha pasado y saber que en definitiva ha recorrido tanta distancia y que en definitiva... Y lo podría saber porque si de alguna manera tuviera capacidad para entender que se emitió como un fotón con una energía de 10 electronvoltios y al final termina con una energía de 1 electronvoltio, algo me ha pasado. Entonces, si tuviera esa capacidad de conocimiento, podría deducir todo lo que hemos deducido nosotros desde nuestro punto de vista. Pero el hecho es que un fotón que se emite y que viaja a la velocidad de la luz, para el fotón, el momento de la emisión y el momento de que lo paramos y lo matamos, porque lo absorbe un átomo, por ejemplo, por mucho tiempo que para nosotros haya transcurrido o que creamos que ha transcurrido, para el fotón son sucesos simultáneos, no simultáneos, sino instantáneos, es decir, que ocurre el uno detrás del otro de manera inmediata. Si os fijáis, claro, si volvemos a que un observador tendría que verlo de la misma manera, en este caso, si nos ponemos en nuestra posición, cuando nosotros vemos una estrella que está brillando y siempre... Lo lógico que se dice, lo que se dice siempre, que con eso creemos que estamos descubriendo el mundo, es la luz de aquella estrella salió de allí hace 600 millones de años. A lo mejor incluso la estamos viendo y resulta que ya se ha muerto. Vale, pero eso es porque tenemos un conocimiento adquirido a través de muchos años en la física y demás de cómo ocurren las cosas en el universo. Pero nuestra percepción, lo que nos está diciendo, lo que estamos viendo allí, esa estrella, la luz que nos llega de esa estrella nos está llegando en este momento y que esa estrella ya está en ese momento. Es decir, que nuestra percepción también es esa. También es la de una simultaneidad de sucesos instantáneos. Lo que pasa es que sabemos que no es así. Pero nuestra percepción también es similar a la del fotón. Estamos viendo cosas instantáneas no simultáneas, pero sí que se producen. Si tú pones la mano delante de la estrella en un momento y dejas de verla, es un proceso que después vuelves a verla y el fotón que te está llegando te está indicando dónde está la estrella. Es decir, que eso también es una percepción de instantaneidad, ¿no? Y evidentemente un fotón que surge en el Big Bang y nos llega a nosotros ahora, pues para el fotón son dos sucesos. Claro, hay un problema. Los fotones del Big Bang tienen una especie de pantalla, de manera que no nos están llegando, no nos han llegado nunca. La pantalla es que el plasma del Big Bang, el plasma que se genera, ese montón de partículas calientes y cargadas eléctricamente porque están ionizadas, están apantallando a los fotones y no les dejan escapar. Solamente cuando la temperatura del universo baja de un cierto nivel, entonces los electrones se recombinan con los protones, forman átomos y entonces ya los fotones no interactúan con ellos y escapan. Es el momento que ocurre unos 300.000 años después del Big Bang y es cuando se produce la radiación de fondo, que esos sí que son los fotones más antiguos. Los fotones más antiguos que estamos recibiendo los estamos recibiendo ya tan cansados, tan enfriados, tan viejos, que nos están llegando con una temperatura de 2 o 3 grados Kelvin, es decir, de unos 270 grados bajo cero. Esa es una radiación ya muy amortiguada, con longitud de onda muy alargada ya. Pero esos fotones, desde ese momento, si no ha habido por el medio ninguna absorción y reemisión posterior, esos fotones, para ellos el viaje es
es de tiempo congelado, es decir, no transcurre el tiempo para ellos. ¿Bien? Porque se mueven a la velocidad de la luz. Lo que habría que ir a la conferencia de ayer, de causa y efecto. No pueden ser simultáneos, tiene que haber una causa que Por eso, produzca el efecto de la pérdida del cambio de longitud de claro, por eso decía que es compatible con la física en el momento en que tenemos la incertidumbre de que no sabemos ni cuándo lo hemos detectado dentro de ese rango de los 10 elevado a menos 15 segundos, ni tampoco en qué posición exacta lo hemos detectado. Pero fijaros que la incertidumbre a nivel de energía, que lo he pasado deprisa, pero la incertidumbre a nivel de energía era de 1 electronvoltio. Y el fotón que estábamos recogiendo tenía una energía de 1,20 y algo electronvoltios. Es decir, que incluso a nivel de incertidumbre en la energía que nos está llegando, también es comparable. Es decir, que esos fotones, muchos de ellos seguramente no se están detectando. Es decir, si están llegando muchos fotones con una energía en el infrarrojo y tu cámara los detecta, hay que sospechar que una gran cantidad de esos fotones que también están llegando ya no se están detectando, porque están en el rango de incertidumbre del propio fotón. O incluso que están desplazados un poquito. Todo esto es lo que se atribuye luego al ruido, que en este caso no sería el ruido térmico de los equipos utilizados, sino sería ruido natural, es decir, ruido del propio fotón. Es decir, que hay incertidumbre también en cuanto a esa capacidad de detección. Afortunadamente en el visible, no ya en el infrarrojo, en el visible, el rango de incertidumbre es más pequeño y entonces se pierden menos fotones, pero en el infrarrojo ya se empiezan a perder por esta razón. Más preguntas. Hace unas semanas escuché en televisión de pasada que le habían puesto nombre a alguna hipotética partícula que se esperaba que pudiera superar la velocidad de la luz. Me sorprendió un poco. ¿Se sabe algo acerca de esto? Si existen esas sospechas de que pueda haber alguna partícula como de gravedad que pueda superar la velocidad de la luz. No. Es decir, imaginemos que se descubre, pues entonces habría que reordenar toda la física que en este momento tenemos entre manos. Es decir, en teoría, la física que en este momento manejamos y que además está justificada porque coincide con todas las observaciones es que no hay ninguna partícula material que pueda superar ni siquiera alcanzar la velocidad de la luz. Hace pocos años, a lo mejor 8 o 10, saltó una alarma porque se creyó que se habían medido neutrinos procedentes del CERN en un laboratorio al otro lado de los Alpes, en Italia, y se creyó que se había encontrado que esos neutrinos habían viajado más deprisa que la luz. El neutrino tiene masa, aunque es muy pequeña. Es decir, en este caso, el neutrino se asume que tiene una masa ínfima, no se sabe exactamente cuánta, pero tiene masa. Es decir, que no se puede esperar, aunque se aproxime a la velocidad de la luz, no se puede esperar que llegue ni siquiera a la velocidad de la luz, y mucho menos superarla porque hay límites teóricos para ello y demás. Pero los experimentos, los físicos experimentales que quieren medir todo porque es su obligación, pues están continuamente intentando medir estas cosas, ¿no? Entonces creyeron encontrar neutrinos que habían llegado antes que la velocidad de la luz, que ayer nos decía Isidoro, que de alguna manera es el límite que marca la causa-efecto y demás. En este caso, claro, los experimentos tienen que ser reproducibles. ¿Cómo medir algo tan sutil como es variaciones pequeñas que superen o que no superen, pero variaciones pequeñas respecto a la velocidad de la luz? Pues evidentemente el experimento en el Gran Sasso, que es el laboratorio que hay al otro lado de los Alpes en Italia, tiene que sincronizar relojes con el CERN para saber cuándo ha salido el neutrino, o cuándo se ha producido el fenómeno que ha producido neutrinos, para que podamos calcular el tiempo que han tardado en llegar. El problema estaba en que la sincronización de esos relojes y toda la electrónica asociada que llevan a esa sincronización estaba fallando.
Entonces, siempre que hay una alarma, una alerta o una noticia así, pues se han medido partículas que van más deprisa que la velocidad de la luz, pues de entrada hay que demostrar que es así, es decir, hay que revisar los experimentos una y otra vez y por ahora no se han encontrado esas partículas. No se ha encontrado nada que pueda viajar más deprisa que la velocidad de la luz. Y si ocurriera y se demostrara, pues habría que, como decía Einstein, esto es así hasta nueva orden. Hasta nueva orden. Joaquín, bueno, primero agradecerte el esfuerzo que haces en estas presentaciones, que son muy didácticas, muy interesantes, y ahí se reconoce el esfuerzo. Y luego una pregunta que te quería hacer, que has hablado hoy de ella, yo la palabra ayer también me surgió, como tú has hablado hoy de ella, pues yo te la hago. Cuando al principio, en la primera parte de la charla, has puesto la métrica del espacio pseudo-euclidio, que has puesto el intervalo, la relación intervalo, has empleado el pi por c al cuadrado, ¿no? O sea, has utilizado la... Bueno, si la pones, te digo lo que es. Eso, ahí. Sí, yo es que por muy deprisa que le dé... Ahí. Vale, sí. Vale, arriba, cuando ves el intervalo, lo has puesto con la forma de la i. El número imaginario lo has puesto en la parte del tiempo. Esta es la métrica, es decir, una métrica es simplemente la fórmula que nos da la geodésica de ese espacio-tiempo por el que se mueve algo, ¿no? En una geometría determinada. Esta es la métrica asociada a la teoría de la relatividad, del espacio-tiempo. Y, claro, aquí llama la atención que hay una i, esa i es la de los números imaginarios o los números complejos, ¿vale? Bueno, esto no es Einstein el que da ya esta formulación. Esto es Minkowski, que había sido profesor de Einstein y que cuando Einstein ya publica la relatividad, pues el otro se pone a estudiarla y al final pues hace una formulación matemática más parecida a lo que tú presentaste ayer, porque Einstein todo lo que hace son experimentos mentales, en este caso, luego en la relatividad general ya las cosas las complica, se complica él de otra manera, pero aquí todo lo que hace son experimentos mentales y los hace con trenes además. ¿Y por qué con trenes? No es porque no hubiera aviones en aquel momento o fueran más problemáticos, es que él vivía en Suiza. Y Suiza, en aquella época, tenía, como tiene ahora, la obsesión porque sus trenes fueran puntuales, fueran muy puntuales. Pero para que los trenes sean puntuales necesitan tener relojes sincronizados. Y en todas las estaciones de la red ferroviaria de Suiza tenían relojes. Y Einstein, cada día cuando iba al trabajo, pasaba por debajo de unos relojes en Suiza, justo el que se utilizaba para sincronizar los relojes de toda la Confederación Helvética. Entonces esto, aparte de esa reflexión que él hace de los 16 años, bueno, esto él estaba comiendo el coco. ¿Cómo sincronizar relojes? O sea, él lo que pretendía era encontrar una fórmula para sincronizar relojes. Y entonces es cuando, con experimentos mentales, llega a deducir las transformaciones de Lorentz por otro camino distinto que Lorentz. Por eso él dice que no va plagiado, porque las deduce de otra manera y por otro camino, y formula su teoría de la relatividad. Hasta nueva orden. Porque incluso una de las cosas que él tiene clara es que nunca se ha medido ni se ve posible medir la velocidad de la luz en una dirección. Siempre se ha medido en un camino de ida y vuelta. Hemos medido la velocidad de la luz lanzando un rayo de luz hacia allá, poniendo un espejo y viendo lo que tarda en volvernos. Con más o menos complicaciones, pero es esto. Pero no podemos medir la velocidad de la luz en una dirección porque para poderlo hacer tendríamos que sincronizar dos relojes que están uno en un sitio y otro en otro sitio.
Y para sincronizar esos dos relojes, o asumimos la teoría de la relatividad, que ya lleva implícito ese valor de la velocidad de la luz, o, si no lo asumimos, entonces no tendremos manera de sincronizar los dos relojes. Por eso, la única manera de medir la velocidad de la luz es un camino de ida y vuelta donde tengo un único reloj aquí. Por eso ahí viene la pregunta que todavía te la he hecho. Vale. Ya te adivino el pensamiento. Como has utilizado ahí la parte del tiempo, en otros libros me ha ido... Bueno, sí, es que aquí me había faltado decir algo. Aquí, realmente, la formulación de Minkowski, que es la que ayer nos hablaba Isidoro con los rayos, la geometría, toda esta geometría es fundamental porque la manera de incorporar el tiempo a esos diagramas es en un eje imaginario que es el de los números complejos. Pero bueno, es que si nos metemos en esto... Por eso, ahí es a lo que voy. ¿Cuál es la interpretación física que podríamos darle al hecho de que para que expliquemos cómo es la naturaleza tengamos que meter un número que en matemáticas no existe? Sí existe. O existe, pero, Sí existe. pero no podemos... O sea, Sí existe, pero aquí este i está afectado al cuadrado. El número i de los números complejos al cuadrado es -1. ¿Vale? Y esa es la razón de ponerlo ahí, porque, espérate a ver, ya verás. A ver, es que tiene que aparecer arriba otra. Creo que viene ahora. Ahí está. Si te das cuenta, bueno, no era esta, no. Si te das cuenta, todo esto va sumando, pero el tiempo con ese -1 delante va restando. ¿Vale? Pero bueno, lo necesitamos. Sí, es necesario. Es necesario. Entre otras cosas, porque esta C ahí va con unidad, se han normalizado las unidades para que valga 1. Entonces, es necesario. Y en cualquiera de los casos, repásate a Minkowski y verás por qué es necesario. Bueno, ¿alguna pregunta más? José María hoy me va... Sí, seguro que me trae el concepto, sino en el grupo óptimo, en el plan de la evolución temporal del universo, ¿no? Sí. La rodada, en la primera arranca el fotón, digamos, ahí las longitudes de onda, claro, son menores que luego en la segunda rodada. Y hay una pérdida de energía. Suponiendo la materia que hay en la primera rodaja, ¿no? La materia que hay, claro, como los fotones intervienen en que un electrón salte de una capa a la otra, que supongo que si en la segunda rodaja hay menos energía, habrá una repercusión también en sus saltos de electrónicos. No, es que... Y no se puede condensar toda la repercusión nuclear. Es que estás entrando en un terreno un poco pantanoso por una razón, porque la expansión del universo, justo donde hay materia, como puede ser una galaxia, el núcleo de una galaxia, o una estrella, o un átomo, ahí, aunque el espacio se esté estirando, esté creciendo, las fuerzas, en este caso tanto las nucleares como las electromagnéticas como las gravitatorias, dentro de la galaxia, dentro del átomo, dentro de una estrella, reconfiguran su posición. Es decir, que, vale, crece el espacio, pero yo me hago como si fuera más pequeño dentro de esto porque las fuerzas que me están sujetando, imagínate, tienes una cuerda elástica y le haces unos cuantos nudos, ¿vale? Y coges un extremo y el otro extremo y estiras de los extremos. Lo que estás haciendo es crecer el espacio entre los nudos, ¿vale? Porque la cuerda se va estirando y entonces el espacio que hubieras dejado entre dos nudos se va haciendo cada vez más grande, ¿vale? Pero el nudo en sí mismo no está creciendo. El nudo se mantiene apretado, igual que cuando lo has anudado, ¿no? Es decir, eso es lo que ocurre con los átomos o con las galaxias o con las estrellas.
Hay un crecimiento del espacio, un estiramiento del espacio, pero lo que los sistemas físicos insertos en ese espacio, en ese universo, no se están deformando. ¿Qué pasa con el átomo? Pues que él mantiene sus niveles con los niveles energéticos que conocemos. Y el fotón exactamente igual. Solamente cuando el fotón deja el átomo y viaja por el espacio es cuando siente que el espacio por el que se está viajando, su longitud de onda se está estirando. ¿Vale? Creo que nos debemos ir, ¿no? Gracias.